La hermenéutica filosófica es una teoría de la comprensión que se centra en cómo entendemos e interpretamos textos, lenguaje y la realidad en general. Se ocupa de las condiciones de posibilidad de la comprensión y explora el papel de la historicidad, el lenguaje y la tradición en este proceso. Orígenes y desarrollo. La hermenéutica tiene raíces antiguas, remontándose a la interpretación de textos religiosos y clásicos. En la modernidad, Friedrich Schleiermacher la desarrolló como una teoría general de la comprensión, enfatizando la importancia del contexto del autor y del texto. Wilhelm Dilthey expandió la hermenéutica hacia las ciencias humanas, considerando la comprensión como un proceso histórico y vital. Martin Heidegger introdujo un enfoque ontológico, vinculando la hermenéutica con la existencia humana y la comprensión del ser. Hans-Georg Gadamer es considerado el principal exponente de la hermenéutica filosófica contemporánea, desarrollando la idea del círculo hermenéutico y la fusión de horizontes entre el intérprete y el texto. Conceptos clave. Comprensión. La hermenéutica no solo busca interpretar textos, sino comprender su significado en un contexto más amplio y la forma en que se relaciona con la experiencia humana. Historicidad. La comprensión está mediada por la historicidad tanto del intérprete como del texto. Lenguaje. El lenguaje es el medio a través del cual se expresa y se comprende el mundo. Tradición. La tradición, como legado cultural, influye en la forma en que entendemos y damos sentido al mundo. Círculo hermenéutico. Este concepto describe el proceso de comprensión como un movimiento circular entre las partes y el todo de un texto, donde la comprensión inicial influye en la interpretación posterior y viceversa. Prejuicios. La hermenéutica reconoce la influencia de los prejuicios en la interpretación, pero propone que no deben eliminarse, sino que deben ser conscientes y cuestionados. Fusión de horizontes. La comprensión ocurre cuando el horizonte del intérprete se encuentra con el horizonte del texto, lo que implica una transformación tanto en la comprensión del texto como en la perspectiva del intérprete. Aplicaciones. La hermenéutica no se limita a la interpretación de textos. Se aplica a diversas áreas, incluyendo filosofía, estudio de la comprensión y la existencia humana, teología, interpretación de textos sagrados, literatura, análisis de obras literarias, ciencias sociales, interpretación de fenómenos sociales y culturales, derecho, interpretación de leyes y normas jurídicas, psicología, análisis de la experiencia humana y la comprensión de la subjetividad. La hermenéutica filosófica es una disciplina que explora la naturaleza de la comprensión, reconociendo la importancia de la historicidad, el lenguaje y la tradición en la interpretación de textos y la experiencia humana. La hermenéutica filosófica ha sido una corriente muy influyente, pero sí ha sido criticada en varios momentos y por diferentes razones. ¿Qué es la hermenéutica filosófica? La hermenéutica es la filosofía de la interpretación, especialmente de textos, símbolos y experiencias humanas. Tuvo una gran evolución desde sus raíces religiosas, interpretar textos sagrados, hasta llegar a una herramienta filosófica profunda, sobre todo con pensadores como Hans-Georg Gadamer y Martin Heidegger. Marca de cruz. ¿Por qué fue criticada la hermenéutica? Por su falta de objetividad. Algunos filósofos y científicos la han criticado por no ofrecer resultados objetivos o verificables. Como se basa en la interpretación, puede parecer subjetiva o ambigua. Por alejarse de la ciencia y la lógica formal. Corrientes como el positivismo lógico y el empirismo, que valoran la ciencia y la lógica, dijeron que la hermenéutica no era rigurosa ni útil para el conocimiento verdadero. Por su carácter relativista, se le ha acusado de caer en el relativismo, es decir, que no hay una verdad fija sino múltiples interpretaciones posibles, lo cual incomodó a quienes defendían verdades universales. ¿Cómo fue criticada y por quién? Críticas desde el positivismo lógico, Escuela de Viena. Filósofos como Carnap o Ayer veían la hermenéutica como pseudociencia. Decían que el lenguaje debía ser claro, formal, y que lo que no se pudiera verificar era inútil o sin sentido. Críticas desde el marxismo. Algunos marxistas, como Luis Althusser, la vieron como demasiado centrada en el individuo y no en los factores sociales o económicos. Decían que no abordaba los problemas materiales de la sociedad. Críticas desde el estructuralismo y el postestructuralismo. Pensadores como Michel Foucault o Jacques Derrida también criticaron la hermenéutica, pero desde otro ángulo. Decían que las interpretaciones no pueden venir de un sujeto neutro, ya que el lenguaje, el poder y la historia nos condicionan constantemente. Críticos. Crítica principal. Positivistas. Falta de objetividad, poco científica. Marxistas. No analiza estructuras sociales / materiales.
Estructuralistas ignora cómo el lenguaje y el poder moldean la interpretación. Científicos modernos demasiado ambigua y subjetiva, la hermenéutica filosófica sí fue poderosa e importante, especialmente en los siglos XIX y XX. ¿Por qué fue poderosa la hermenéutica? Cambió la forma de entender la verdad y el conocimiento. La hermenéutica enseñó que la verdad no es algo que simplemente se descubre, sino algo que se interpreta. Esto cambió radicalmente muchas ideas tradicionales de la filosofía. Influyó en muchas áreas. Fue poderosa porque influyó no solo en filosofía, sino también en literatura, análisis de textos, historia, interpretación de fuentes, psicología, significado de las experiencias, teología, interpretación de textos sagrados, derecho, interpretación de leyes y normas. Formó parte de la crítica a la modernidad. En el siglo XX, la hermenéutica se volvió poderosa al criticar el racionalismo extremo y la idea de que solo la ciencia puede producir conocimiento verdadero. Tuvo grandes pensadores. Fue poderosa porque tuvo filósofos muy influyentes, como Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur. ¿Cómo fue poderosa? Cambió métodos académicos. La hermenéutica transformó cómo se estudian las humanidades. Por ejemplo, ya no se trataba solo de buscar hechos, sino de entender sentidos y contextos. Influyó en el pensamiento contemporáneo. Muchos debates actuales sobre lenguaje, cultura, política y subjetividad tienen raíces en la hermenéutica. Promovió el diálogo. Gadamer, por ejemplo, proponía que el conocimiento nace del diálogo, no de imponer verdades. Eso dio poder a la escucha y la comprensión como herramientas filosóficas. Estrella Blanca Mediana. ¿Por qué fue importante la hermenéutica? Dio valor a la interpretación humana. Fue importante porque mostró que todos vivimos interpretando constantemente el mundo, las personas, el pasado, incluso a nosotros mismos. Conectó la filosofía con la experiencia real. Le dio sentido a cosas que la ciencia muchas veces no explica bien: la experiencia, la historia, la cultura, la identidad. Ayudó a entender la diversidad de perspectivas. La hermenéutica enseñó que no hay una sola forma de ver el mundo y que debemos comprender las diferencias culturales, lingüísticas e históricas. Aspecto detalles. Fue poderosa porque transformó la idea de verdad, influyó en muchas ciencias humanas, tuvo grandes pensadores. Fue importante porque valoró la interpretación, promovió el diálogo, conectó filosofía y vida real. La hermenéutica filosófica no fue creada por una sola persona, sino que evolucionó a lo largo del tiempo, desde el mundo antiguo hasta la filosofía moderna. Sin embargo, si hay pensadores clave que la desarrollaron, le dieron forma y la llevaron al centro del pensamiento filosófico. Orígenes antiguos en la antigüedad. La hermenéutica comenzó como el arte de interpretar textos sagrados, como la Biblia, o filosóficos. Ya en la Grecia antigua, Platón y Aristóteles usaban interpretación para buscar el sentido oculto de los textos. Pero la hermenéutica filosófica moderna realmente nace en los siglos XVIII y XIX. ¿Quién la creó y por qué? Friedrich Schleiermacher, 1768-1834. Se le considera el padre de la hermenéutica moderna. ¿Por qué la creó? Quería mejorar la interpretación de textos antiguos, religiosos y literarios. ¿Cómo la creó? Desarrolló la idea de que comprender un texto es comprender al autor desde su contexto histórico y psicológico. Introdujo la idea del círculo hermenéutico. Para entender una parte, hay que entender el todo, y para entender el todo, hay que entender las partes. Wilhelm Dilthey, 1833-1911. Amplió la hermenéutica a toda la experiencia humana. ¿Por qué la apoyó y desarrolló? Quería que las ciencias humanas, como historia, arte, filosofía, tuvieran métodos propios, distintos de las ciencias naturales. ¿Cómo la desarrolló? Dijo que el conocimiento humano nace de la vivencia y la comprensión, no solo de observar o medir. Propuso una hermenéutica de la vida. ¿Quién la apoyó después? Martin Heidegger, 1889-1976. Dio un giro radical. La hermenéutica ya no solo interpreta textos, sino la existencia humana misma. ¿Por qué la apoyó? Porque creía que el ser humano está arrojado en el mundo y siempre interpreta su vida, incluso sin darse cuenta. ¿Cómo la transformó? Creó una hermenéutica existencial, donde interpretar es una parte básica del ser. Hans-Georg Gadamer, 1900-2002. Fue discípulo de Heidegger y autor de la obra clave Verdad y Método, 1960. ¿Por qué la apoyó? Quería defender que comprender no es aplicar métodos científicos, sino entrar en diálogo con la tradición y el otro.
cómo la perfeccionó. Explicó que toda interpretación depende de nuestros prejuicios, historia y lenguaje, y que el diálogo es la base del conocimiento. Filósofo aporte a la hermenéutica. Schleiermacher, padre de la hermenéutica moderna, interpretación psicológica y textual. Dilthey, hermenéutica como método de las ciencias humanas. Heidegger, hermenéutica de la existencia, interpretamos nuestra vida. Gadamer, hermenéutica del diálogo, la tradición y el lenguaje. La hermenéutica filosófica se ayuda al ser humano, y de muchas maneras profundas como ayuda la hermenéutica al ser humano. La hermenéutica nos ayuda a interpretar, y los seres humanos estamos siempre interpretando el lenguaje, los textos, los símbolos, a otras personas, nuestras emociones y hasta nuestra propia vida, en que nos ayuda y porque nos ayuda a entender mejor a los demás. ¿Cómo? Nos enseña a ponernos en el lugar del otro, entender su contexto, su historia, su lenguaje. ¿Por qué ayuda en eso? Porque no basta con oír palabras, necesitamos interpretar intenciones, emociones y significados. Ejemplo, cuando lees una carta antigua o hablas con alguien de otra cultura, la hermenéutica te permite entender su verdadero mensaje. Nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. ¿Cómo? Al reflexionar sobre nuestra vida, nuestras decisiones y experiencias, las interpretamos y les damos sentido. ¿Por qué ayuda en eso? Porque no vivimos como máquinas, vivimos en historias, y la hermenéutica nos permite narrarlas y entenderlas. Ejemplo, en la terapia o en momentos difíciles, interpretamos nuestro pasado para encontrar significado. Nos enseña a dialogar con otras formas de pensar. ¿Cómo? A través del diálogo hermenéutico, abrimos nuestra mente a otras perspectivas sin imponer nuestra verdad. ¿Por qué ayuda en eso? Porque el conocimiento no se construye en soledad, sino en relación con los demás y con la tradición. Ejemplo, leer filosofía, religión o historia desde otras culturas se vuelve más rico con herramientas hermenéuticas. Nos permite aprender del pasado. ¿Cómo? Interpretando textos, documentos y símbolos del pasado con una mente abierta. ¿Por qué ayuda en eso? Porque el pasado no se entiende automáticamente, hay que reconstruir su significado. Ejemplo, un historiador usa la hermenéutica para entender qué pensaban y sentían las personas de otra época. Fortalece el pensamiento crítico y reflexivo. ¿Cómo? Al no aceptar todo de forma literal, sino buscando el sentido profundo de lo que se dice y se hace. ¿Por qué ayuda en eso? Porque cuestionamos, analizamos y reflexionamos mejor lo que ocurre en el mundo. Ejemplo, analizar discursos políticos o noticias con una actitud hermenéutica ayuda a ver lo que se esconde detrás de las palabras. ¿En qué nos ayuda la hermenéutica? Ámbito, ¿cómo ayuda? ¿Por qué es útil? Relaciones humanas, comprender al otro promueve la empatía. Conocimiento personal, reflexionar sobre la vida da sentido a lo vivido. Cultura e historia, interpretar textos y símbolos, aprende del pasado. Diálogo y filosofía, escuchar y comprender ideas distintas fortalece el pensamiento. Sociedad y política, leer entre líneas desarrolla pensamiento crítico. Marca de verificación, gruesa blanca en pocas palabras. Mayor que la hermenéutica, ayuda porque interpreta el sentido de la vida humana. Nos enseña a comprender, reflexionar, dialogar y dar sentido. Datos curiosos de la hermenéutica filosófica. La palabra hermenéutica viene del dios Hermes. Origen del griego hermenein, que significa interpretar o traducir. Curiosidad, Hermes era el mensajero de los dioses en la mitología griega, y su función era transmitir e interpretar los mensajes divinos. Por eso se usa su nombre para referirse al arte de la interpretación. Iglesia comenzó como interpretación de textos religiosos. La hermenéutica nació originalmente como una técnica para interpretar la Biblia. En la Edad Media y el Renacimiento, era una herramienta clave para los teólogos cristianos que debatían sobre el verdadero significado de las Escrituras. Se convirtió en una forma de entender la vida misma. Con filósofos como Heidegger y Gadamer, la hermenéutica dejó de ser solo textual y se convirtió en una filosofía existencial. Mayor que la vida humana es interpretación constante. El famoso círculo hermenéutico no es un error. El círculo hermenéutico dice que para entender una parte necesitas entender el todo, y viceversa. Curiosidad, aunque parece una contradicción, como un bucle sin salida, es una herramienta poderosa para la comprensión profunda. Es usada incluso en teatro, cine y psicología. La hermenéutica no es solo para filósofos. Los actores la usan para interpretar personajes complejos. Los psicólogos la usan para entender la historia personal del paciente. Los críticos de cine y literatura la aplican para analizar el sentido oculto de las obras. Fue clave para unir Oriente y Occidente. Gadamer y otros pensadores promovieron el diálogo intercultural,
interpretando textos orientales, como el Tao Te Ching, con herramientas hermenéuticas. Así, ayudó a crear puentes entre culturas y formas distintas de pensar. Gadamer creía que los prejuicios no son malos. Para él, los prejuicios no eran necesariamente negativos, sino formas previas de comprender el mundo. Su idea era que todo humano interpreta desde su historia, su cultura y su lenguaje, y eso no se puede eliminar. Es una herramienta clave en el arte y la literatura. Sin hermenéutica, no podríamos interpretar símbolos, metáforas o significados profundos en un poema, un cuadro o una novela. Curioso, un mismo texto puede tener muchos significados válidos, dependiendo del lector. Algunos la comparan con ser detective. Interpretar un texto o una situación desde la hermenéutica es como buscar pistas ocultas. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué contexto vivía? ¿Qué no está diciendo directamente? La hermenéutica moderna influenció a filósofos del poder, la ética y el lenguaje. Michel Foucault, Paul Ricoeur, Judith Butler y Charles Taylor usaron la hermenéutica para analizar cultura, identidad, justicia, género y más. Origen antiguo, hermenéutica religiosa y mitológica. La palabra hermenéutica viene del griego hermenein, que significa interpretar o traducir. Se relaciona con el dios griego Hermes, mensajero de los dioses, encargado de transmitir y traducir los mensajes divinos a los humanos. En sus inicios, la hermenéutica era una técnica para interpretar textos sagrados, especialmente en las religiones como el judaísmo y el cristianismo. Marca de verificación gruesa blanca en esta etapa. Se aplicaba principalmente a la Biblia, para descubrir el verdadero mensaje de Dios. Había reglas religiosas y lingüísticas para interpretar textos correctamente. Edad Media y Renacimiento en interpretación teológica. La hermenéutica fue muy usada por teólogos cristianos, como San Agustín o Tomás de Aquino. Se clasificaban los sentidos de los textos en literal, alegórico, moral, anagógico, espiritual. Durante el Renacimiento, con la Reforma Protestante, Martín Lutero impulsó el uso de la hermenéutica para interpretar la Biblia de forma individual. Marca de verificación gruesa blanca en esta etapa. Se defendía que cualquier creyente podía interpretar la Biblia por sí mismo. Se profundizó en el análisis lingüístico, histórico y espiritual de los textos. Siglo XVIII-XIX, nacimiento de la hermenéutica moderna. Aquí nace la hermenéutica filosófica como disciplina autónoma, más allá de lo religioso. Friedrich Schleiermacher, 1768-1834. Considerado el padre de la hermenéutica moderna, propuso que toda comprensión es interpretación, no solo de textos religiosos, sino de cualquier texto o discurso humano. Introdujo el círculo hermenéutico, para entender el todo, debes entender las partes, y viceversa. Wilhelm Dilthey, 1833-1911. Quiso separar las ciencias naturales de las ciencias del espíritu, historia, arte, psicología. Propuso una hermenéutica para comprender la vida humana, no solo textos. Decía que interpretar es vivir la experiencia del otro desde dentro. Marca de verificación gruesa blanca en esta etapa. La hermenéutica pasó de ser religiosa a filosófica y científica, pero de las humanidades. Siglo XX, hermenéutica existencial y filosófica. Martin Heidegger, 1889-1976. Revolucionó la hermenéutica. Ya no se trata solo de interpretar textos, sino de interpretar la existencia humana. En su obra Ser y Tiempo, dice que el ser humano está arrojado al mundo y siempre está interpretando lo que vive. Propuso una hermenéutica ontológica, no para conocer cosas externas, sino para comprender nuestro ser. Hans-Georg Gadamer, 1900-2002. Discípulo de Heidegger. Escribió Verdad y Método 1960, una obra clave de la hermenéutica contemporánea. Defiende que comprender es dialogar, y que la verdad surge del encuentro entre el intérprete, su tradición y el texto. Resalta la importancia de los prejuicios, el lenguaje y el contexto. Marca de verificación gruesa blanca en esta etapa. La hermenéutica se convierte en una filosofía completa de la comprensión. Se aplica a la historia, el arte, la ética, la política, la psicología y más. Hermenéutica en el mundo contemporáneo. Paul Ricoeur, 1913-2005. Combinó hermenéutica con psicoanálisis y fenomenología. Dijo que interpretar es descifrar símbolos y narrativas para entender el mundo y a uno mismo. También influenció a Jürgen Habermas, en la crítica social, Charles Taylor, identidad cultural, Gianni Battimo, hermenéutica débil, Judith Butler, género como interpretación. Marca de verificación gruesa blanca hoy en día.
La hermenéutica se usa en filosofía, educación, psicología, literatura, derecho, historia, política. Es una herramienta para comprender la experiencia humana en su complejidad. Etapa característica principal. Antigüedad mitológica y religiosa, interpretación de mensajes divinos y textos sagrados. Edad Media y Renacimiento, teológica, sentidos ocultos de la Biblia. Siglo XVIII-XIX, moderna, interpretación de textos, historia y cultura. Siglo XX, existencial y filosófica, interpretación de la vida, el ser y el diálogo. Actualidad, interdisciplinaria, aplicación en ciencias humanas, cultura, política y ética.